emisión, en un nuevo capítulo de Escribir en el Aire. Esta es una fecha que yo esperaba hace mucho. No es un secreto y no podrá ser nunca un secreto el hecho de que nuestra invitada de hoy, que es Ana Carolina Segarra, amén de ser una poeta que admiro mucho, es también una amiga muy, muy cercana que tiene absolutamente toda mi devoción y todo mi cariño. Así que van a perdonar nuestra forma de comunicarnos, que a veces no es la tradicional y ortodoxa, sino que respondemos a nuestros propios códigos. Y yo, Carito, quería comenzar hablando de uno de estos códigos que a mí me llamó la atención. Y es el título de Víscera Beltrán, que tú sabes que me causó por ahí algunos malos entendidos. ¿Por qué Víscera Beltrán? Sí, Víscera Beltrán, de hecho, es una suerte de reunión de palabras que se encuentran dentro del poemario. Y bueno, junto con Luis Alberto Castillo, que es el editor, estamos como que barajeando nombres, porque yo tenía nombres bastante randoms y extraños, muy alocados. Entonces se propuso este nombre, Víscera Beltrán. Bueno, si tengo que dar como una suerte de significado a esta concepción esta unión de palabras, es porque la víscera, el órgano, era un latente dolor en mi cuerpo y creo que hasta ahora lo sigue siendo. Y los 20, porque tiene también muchas partículas veinteañeras este poemario, eran bastantes flores dentro de mi cuerpo, pero flores un poco malas, ¿no? Un poco maliciosas, llamadas órganos, ¿no? Entonces la víscera es lo que más me dolía en ese momento. Y Beltrán es el apellido de un compañero, pues al azar, que tenía mientras estaba estudiando inglés. Y se unieron estas dos palabras porque, bueno, Víscera y este apellido, porque este compadre apellidaba Beltrán, o apellida, no sé qué es su vida, porque de hecho Beltrán significa más y un apellido menos que transita en mi vida. Una persona que se puede largar en cualquier momento y como que significa mucho y como que no significa nada a la vez. Es sumamente extraño y polarizado, pero es lo que pasa. Entonces, el recorrido de víscera es el dolor interno y a la vez Beltrán significa lo que viene y lo que se va y lo que puede seguir doliendo y lo que ya a veces no. O sea, son cosas temporales. Ahora, cuando presentamos el libro, por cierto, presentamos el libro, le estoy comentando también a todos quienes no lo sabían, una cosa en la que quise insistir fue que de alguna manera la particularidad de tu lenguaje, la particularidad de tus construcciones, que yo sé son completamente auténticas y sobre todo por su frescura, terminaban construyendo una ficción justamente por la particularidad de ese lenguaje. Entonces, yo quería hacerte una pregunta un poco del lugar común, de cuáles son las influencias que podríamos reconocer en Víscera Beltrán. ¿Podría ser un poco más específico con respecto a influencias, tipo, estamos hablando de poetas o estamos hablando de mis propias vivencias? O sea, quiero que por favor, seas un poco más específico por esa pregunta. O sea, ¿te refieres al todo? Pensaba en el todo, o sea, pensaba en las lecturas, pensaba en las vivencias, hablabas de algunas que ya se vienen desde los 20, hay otras de los 20 en la vida después de la supervida,
pero yo siento un cambio cualitativo, que no creo que sea mérito del editor, dentro del paso de un libro a otro. Entonces, si nos pudieras contar un poquito de ese paso, ¿no? Sí, y no tengo mucho miedo con respecto a decir lo de las etapas, o sea, no creo que se haya cerrado una etapa en el caso de La vida después de la supervida y con Visera Beltrán, como si esto fuera una saga de Crepúsculo o algo así, porque no lo es. No es ninguna saga, o sea, simplemente es un grano que salió al lado de otro grano. O sea, me refiero que estos dos libros que han salido simultáneamente, o sea, uno tras otro, no implican una línea temporal de la situación, en mi caso, o sea, de mi vida. Y con respecto a lo que ha creado esta fruta, está todo, o sea, en realidad yo soy una fiel perseguidora de lo popular. En mi vida todo es sumamente, no extraño, porque no quiero decir extraño, pero puede haber cosas como que, tipo, no sé, puedo estar leyendo algo de antropología, un libro de David Le Breton, como en ese momento puedo estar escuchando una canción de Kendrick Lamar que está furioso ahora con esta generación, o de por sí puedo estar viendo un capítulo súper random de reality show en Netflix y todo eso se va pronunciando. Pero creo que sí, lo que puedo notar, y yo noto dentro de mi poesía porque también se reflexiona la misma, es mm, la ansiedad por rasgarme, ¿no? O sea, la ansiedad por rasgarme y que nadie note que me estoy rasgando, ¿no? O sea, me inspiro en lo más profundo, y esta es una palabra muy cliché, pero eso es en lo que yo particularmente me, me acojo, es mi nido, ¿no? O sea, y me es tan difícil poder expresarme y que la gente pueda notar lo que está pasando a mi alrededor, que por ahí vas a encontrar cosas que no te va a ser posible entender. Y, y no es que lo haga tan agrede, es que hay algo ahí, algo poco inconsciente, por así decirlo, como que una mantita que no me permite salir bien al exterior, y, y de alguna u otra manera el lenguaje termina a veces chocando conmigo, y cuando choca se crean los poemas de una forma a veces graciosa. Estamos hablando entonces de cierto eclecticismo por la confluencia de elementos que entran en juego para la construcción del discurso de Víscera Beltrán. Pero yo trataba de entrever, tal vez esté completamente equivocado, pero también la participación de la lógica de tener que enseñar un idioma. O sea, ¿cuánto de esto es consecuencia del mismo trabajo que desarrolla Ana Carolina? Tu chamba, tu labor, tu trabajo, ¿tú crees que de alguna forma indirecta influye en las Sí, claro, construcciones? claro, sí. O sea, la gente va a decir, esta tía una ridícula, porque por ahí estoy conversando con alguien y le digo, of course, yes, all right, that's amazing. Entonces la gente dice, esta tía que tiene, es una pelotuda. Pero no es así, es como que ella se me pegó un cachito y no me es posible desquitarme de él. Entonces, ahí también en el víscera y también en el, en la vida después de la supervida, hay esas introducciones, ¿no? O sea, yo introduzco esto porque es parte de mi vivencia, de la consecuencia de lo que ahora mismo soy. Y, y claro, o sea, en muchos momentos voy a hablar un poco de inglés porque pasa, pues, ¿no? Porque soy profe de inglés. Literalmente media parte de mi vida se va dictando, ¿no? Entonces,
no, no creo que sea tan gratuito esto, ¿no? O sea, sí, yo lo he hecho con las ganas de que, de que se note quién es un poco, ¿no? Ana Carolina, ¿no? Pero no tengo ninguna intención de suavizar el inglés como un idioma bellísimo e inspirador y ponerlo en bandeja, en una situación en la que tenga que sea mi ídolo en cuestión a idioma. No, no lo hago por eso, no para nada, sino lo hago porque es un cachito de lo que soy, ¿no? En la vida. Entonces, y con respecto a las construcciones de palabras o las palabras nuevas que has podido encontrar, am, son, yo tengo una idea bien peculiar del lenguaje y, por ejemplo, me es difícil hasta ahora crear ensayos y temas académicos, porque, como he dicho, el lenguaje viene de alguna u otra manera y me choca. O sea, no puede, a veces no fluye, ni las comas, ni los puntos, ni nada. Entonces, en ese momento existe una suerte de frustración mía, entonces yo empiezo a crear nuevas palabras. O sea, estas palabras son como que no puedo decirte que es bonito, entonces te voy a decir que es tiquito, ¿me entiendes? Es una parte mía porque las palabras a veces no son muy amigas mías, entonces yo me creo nuevas palabras porque estoy frustrada y porque quiero convivir con ellas y expresar de una u otra manera esto, ¿no? Este discurso. Por ahí va. Claro, o sea, no te vas a la búsqueda de lo ilegible, sino que hay esa fricción de lenguaje real y lenguaje personal que deviene, eh, detesto la palabra neologismo, pero que deviene en la instauración de determinados neologismos que vienen de adentro, pero esa voz, o sea, la voz del sujeto, la asignatura, la voz de quien habla, por momentos parece perderse entre un cúmulo de voces que van recorriendo, si no toda tu escritura, al menos este último tramo. Ujú. Sí. Am, la permanencia de los neologismos, como comentas, em, son una persecución intensa y dispersa de el encuentro con el lenguaje, pero en la forma en la que a mí me suaviza y dentro de todo este caos me gusta tener mucha armonía. Entonces yo me vuelvo pata de mis palabras. O sea, estas comadres son mis amigas. Estas comadres también me acogen. Y la gente piensa que esto es como que también gratuito o es algo que yo quiero imitar y bueno, ya es su problema si lo piensa, lo cual está bien, no tengo ningún show con eso, pero si tengo que ser muy honesta, no es para nada, no me interesa imitar en esas cuestiones, sino porque es algo sincero, es algo bastante puro, purito, o sea, bien carnosito, bien lindo también y secreto. Tal vez ese es el problema porque es muy secreto muchas veces. Claro, pero no hay que confundir lo secreto con lo ilegible, ¿no? Entonces, por ahí algún crítico suspicaz, que siempre hay un crítico suspicaz, eh, Ujú. estará diciendo, ah, no, la autora está buscando una sistemática destrucción de la prosodia y normativa española en aras de la instauración de un nuevo lenguaje. No sé si te lo han dicho ya. No, no me han dicho. Creo que inclusive en las presentaciones de los libros, perdón, del libro, lo que he notado es que se agarran de estas introducciones, de las palabras, perdón, para comentar que es una suerte de poesía fresca y novedosa. Y a mí me parece interesante cuando también cataloga mi poesía como fresca.
O sea, creo que me siento como un vegetal, me siento como un tomate, no sé, como una lechuguita por ahí, pero yo no, yo soy más seca, yo soy más estofado, yo soy más pastel de papa, o sea, yo no encuentro ahí mucha frescura, pero si estamos hablando porque en lo que esbozo es como algo, como, no sé, algo que sopla si es nuevo y es un poco blau, puede ser, pero yo siento que mi poesía es como que seca, pero a la vez muy mazamorra también. O sea, es Y muy espesita. material, es material. Exactamente, y lamentablemente toda mi comparación es con alimentos, pero lo que pasa es eso, ¿no? O sea, cuando tú me dices fresco, yo al toque pienso y digo, o que es una seno de pravia, o que, no sé, es un rabanito recién cortado, pero no, lo que pasa ahí dentro de mi poética, o mi voz poética, por así decirlo, es bastante espeso y seco por momentos, e inclusive no encuentro ningún tipo de fluido como si fuera agua que transita libremente. Creo que por momentos también se queda estancado por la espesura que existe. Espero haber respondido Sí, claro, claro. primeramente a lo que me comentabas. Y es inevitable irnos a otro lugar, y el otro lugar es la mirada del otro, valga la redundancia, ¿no? Y una de las búsquedas que hay con todas estas categorías sociológicas es la escritura de Ana Carolina Segarra, entonces podría ser la, la representación de la forma, cómo siente y cómo habla, y quiero entrecomillar esto, este, una joven arequipeña hoy, ¿no? O sea, hay toda esa tendencia a buscar lo representativo, que particularmente pienso que ya no existe. Ujú. Pero eso, o sea, ¿cómo te ubicas dentro del ámbito en donde estamos? Y ya puedo adivinar la respuesta, pero preferiría escucharla. Sí, claro, es algo que ya había comentado eh, previamente. La idea sí, la idea de crear un ídolo o una ídola o una voz no me surte en estos tiempos, ni en 2019, ni en 2022, ni en 2025, ni en el 2050. No quiero, en mi caso, de hecho, no creo que nadie haya querido decir que soy la voz de una generación. Absolutamente nadie lo dijo y no creo que quieran decirlo. Y si lo dicen, lo voy a, lo voy a odiar realmente, porque no es esa mi intención. O sea, no quiero ser el líder de, de ninguna horda ahora. O sea, no es mi intención. Entonces, el kill your idol. O sea, los ídolos, sobre todo en este espacio literario, son absolutamente arrogantes, molestosos y, y tienden a juzgar cada una de las acciones que hacen las y los demás desde una paciencia intelectual que no, que no sé, que yo no podría corresponder. Yo soy una tía que, como todos y como todos, soy trabajadora, no sé cómo decirlo, soy de un, estoy dentro de un espacio en el cual yo no puedo comulgar con esas ideas como, wow, eres, no sé, la voz de los, no sé, de los 2000 o la voz de los 2010 o qué sé yo, la voz de los tristes o la voz de los felices o de los pop o qué sé yo, o de las mujeres, de las madres.
es bastante intenso empezar a catalogar a las personas de esa manera y darles ese poder, porque al final lo que hacen es destrozar eh, cada uno de los... O sea, I mean, lo que quiero decir es que con destrozar es creer o tener el derecho de inferiorizar. Entonces, yo no comulgo con eso, no me parece, o sea, normal, ¿me entiendes? Como que entre amigos por ahí se me puede salir, no sé, una oración en la que digan, no me parece esto, no me parece el otro, y qué sé yo, pero nunca voy a escribir, por ejemplo, un ensayo, voy a hacer, pucha, no sé, un libro en el cual quiera ser la voz de mi generación y me voy a poner en esa posición. No, o sea, y eso es lo que encuentro mucho, sobre todo ahora, está con mucha fuerza, sobre todo en el sur, o sea, dentro de Arequipa también lo noto, ¿no? O sea, todos quieren tener como una bandera y que todos y todas estén detrás de esa bandera y los adoren y qué sé yo, no, me parece absurdo, me parece tonto. ¿Sientes que eso ha crecido? Sí, claro que sí. Creo que sí, porque muchas veces somos, am, con el tiempo, con la edad, puedo notar, eh, empiezas a sentir que las y los demás son tus discípulos o tus discípulas. Entonces, y que tienen que comulgar contigo todo el rato, o sea, tienen que aceptarlo, tu discurso, y si no lo aceptan, simplemente son burdas. em, Me gustaría que incidas un poquito en eso de que sientes que es más fuerte, es esto que estábamos conversando, cerrar un poquito esa idea. ya, ¿sigo? Sí, él ya se ocupa. Ya. En cuanto a lo que dices, o bueno, lo que me estás preguntando, si siento que va en aumento, sí. Siento que se arriesgan a crear como una suerte de rebaño, ¿no? Entonces, juntan este rebaño para sentirse más seguros y así de alguna u otra manera alcanzar un poderío. Yo no entiendo bajo qué esquema, si intelectual, económico, cultural, social, no lo sé, pero sí lo he visto y no puedo dialogar con eso, o sea, dentro de mis propias concepciones, porque sí, soy una tía como con sus valores, ¿no? O sea, es imposible no tenerlos, así que no puedo entrar en ese tipo de juego, ¿no? Yo considero que no se deja al poeta o a la poeta fluir, porque le quieren otorgar ese título, ¿no? O sea, le quieren a la fuerza que escriba para esa masa, ¿no? Entonces piensa más en tus lectores, y lo cual no sé si está bien o está mal, porque al final tu chiquillo, o sea, tu poemario, ¿no? Tu creación, tu fruta, qué sé yo, sí, va a estar para un lector o para una lectora. Sí, claro que sí, pero no tienes que hostigarlo, presionarlo para que llegue al público que al final tú quieres llegar y que esta persona simplemente sea el medio para que te feliciten a ti, ya sea como el gurú o como el editor, no sé. Entonces ahí yo siento que ya no fluye mucho el acto del poeta, porque está, como ya he dicho y vuelvo a comentarlo, está presionado a que tenga un discurso de masa. Entonces, no sé si estoy sonando egoísta porque al final, qué sé Para yo, o nada, sea, para nada. tener poesía contestataria también es hermoso, ¿no? Pero no puedes estar pisoteando a Mientras te escuchaba, estaba recordando, bueno, esto no va a salir grabado, sí, pero te lo cuento como anécdota.
hay una librería mexicana que se llama Péndulo. Péndulo tiene uno de los anaqueles más organizados que hay en toda Hispanoamérica, es impresionante. Y un día que entro, creo que había ido con Eduardo Milán, y de pronto descubrimos que nuestros libros habían sido colocados en una sección que decía libros raros. O sea, tenías poesía, tenías narrativa, teatro, y arriba libros raros. Y habíamos ahí como 4 o 5 autores. O sea, al final lo que quiero decir es que esa catalogación de catálogo es un problema de libreros. Es como hablar del género. Escribe prosa, escribe narrativa, es un Ajá. híbrido. O sea, el problema de librero. No, por eso no creo que seas egoísta. Pero sí me gustaría preguntarte también un poco, para cerrar y no abusar de los tiempos violentos que tenemos, ¿con qué voces, la respuesta también la puedo adivinar, con qué voces más o menos se ha podido encontrar tu escritura? No hablo de influencias, hablo de encuentros, hablo de comuniones, hablo de eso. ¿O soy más específico? Es que, a ver, en una cuestión es como que un día también me puse a leer mi poemario mientras estaba tomando un chocolatito y vi unas formaciones ahí de las cuales dije, alguien me va a preguntar sobre esto porque, por ejemplo, hay una voz de un hombre que fluctúa entre los 60 a los 70, como hay otro hombre que tiene 15, 16 años, como hay una mujer que tiene 40 años. Y sí, me parecería muy lindo de mi parte o bastante no lindo, académico, ¿no? Comentarte y algunas lecturas que, bueno, el video. ¿Está bien mi red o es tuya, Braulio? ¿Está bien? Es que vi que no estaba. Él siempre parece Nostradamus, o sea, no te preocupes, yo también a veces me asusto. Ya, entonces, o sea, la cuestión en sí de mis experiencias con las personas son las que también se han ido llevando a cabo como cadenas, entonces las saco a relucir como si yo estuviera en sus vísceras, ¿no? En su cuerpo. Y he visto la reacción de algunas personas y las transmito a partir de mi visión. Entonces, las voces que se originan en Víscera Beltrán son muchas veces toda la combinación de experiencias y mal relatos que la gente me ha dado. Obviamente porque la gente no es siempre honesta contigo, entonces a veces yo me tengo que crear millones de historias para sentirme como tú. Entonces eso es lo que pasa. Eso es lo que pasa en Visera Beltrán. Entonces, no me es difícil, por ejemplo, ponerme en la piel de un hombre de 60 o de 80, por ejemplo, porque he vivido mucho tiempo con mi abuelo, casi la mayor parte de mi vida. Y entonces, obviamente que no sé a cabalidad al 100% de todo lo que pasó con él, pero sí sé que sea, y siento que yo me arriesgo también a estar dentro de su narrativa y la quiero expresar un poco. O sea, ¿qué pasaría si yo fuera así? Porque también tú dejaste una huella. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Y, eh, y como digo, las voces son mías, o sea, todo es hipotético y todo también a la vez es muy disperso, muy misterioso, porque al final la honestidad es mía, no de los demás. Entonces, no sé si he podido de alguna u otra manera
dejarme entender, pero eso es lo que pasa. Así que vas a encontrar muchas voces y probablemente algunas te van a sonar y otras no, porque, porque pasa esto de que me relaciono con lo que me das y yo lo asumo a mi manera, ¿no? Dime una cosa, la pregunta es funcional también. Quiero que me respondas con absoluta sinceridad. Sí. ¿Tienes ganas de leer o no te gusta leer? A mí no me gusta, por ejemplo. Yo, si Sí, no me puedo leer un poema. Yo también tengo ese problema, ¿sabes? Cuando, o sea, en las mesas en las que he leído entonces me dicen 3 poemas por ronda y es como, no, o sea, yo creo que máximo podrías leer 1 o 2 poemas, o sea, hay gente que literalmente se puede tirar 4 poemas en una ronda, me parece insoportable, lo siento, tuve que decirlo un poquito, no es con mala onda, pero, o sea, a mí particularmente parece un poco no, insoportable, esto no se acaba, tranquilo. Pero, pero ¿sabes podría leer. qué? No, tú no chotees tanto lo de la lectura, porque creo que te lo comentaba el otro día. Y yo comienzo a prestarle atención a lo que tú escribes. Estábamos los tres, justo cuando nos tocó estar los tres en una lectura que organizó. Un texto que leer en el poemario. Entonces, leo. Dale, dale, Braulio va a editar, así que no te preocupes con todas estas confesiones. Ya, voy a leer traducción. So, no, de nuevo ya. Voy a leer traducción, que es: mamacita, avísame los precios. Un quinto de remolacha. Qué difícil es la cantuta mercado de Lupar. Corrijo la sentencia de un mandato con arroz y cilantro. No podría funcionar ser su galletita paciencia, su fiel rescate de 87 años. Una barba que se ha cargado de queñoa. Maltrato un perfil de dinamita. Si me miraras bien, soy el rey de la fogata. En los 2 ojos me han crecido un maure. Su voz su cama. Su pretensión de flema y otras viejitas que le han salido en la espalda. Apenas su tono toca mi lóbulo, al este del desierto. Y es cuando la cobija se parece al muerto. Un hijo, un Antonio, un crío que sabía perforarnos. Un trimestre de años y décadas. A veces su sangre es mi estilo de letra. Tengo un temblor que parece otras magnitudes. Un chahuaya pequeñito. Encuentro en la cantuta sus criaturas y mi próximo desperdicio. Entro a casa. El vuelto está en un calendario del 65. Rezo. Aún albergo chocnis. Gracias. A mí me emocionó, justo tal vez lo había olvidado también porque él tiene Alzheimer de 30 años, pero a mí me emocionó ese poema justo por la cantuta. Sí. Es que esas cositas, esas peculiaridades son las que más me gustan. O sea, de verdad, si tengo que serte franca, por ejemplo, recuerdo mucho que mi mamá escribía, mi mamá, por ejemplo, no terminó la secundaria, ¿no? Normal, por eso, obviamente. Y me encantaba ver que escribía hamburguesa sin H, entonces, y que agarraba el vuelto y lo ponía siempre, o sea, como que en papelitos de periódico, o sea, y ahí los guardaba. Y como que como un collage de todo, porque obviamente sí trata sobre la cantuta y el Antonio, porque el Antonio se fue y no regresó nunca más, pero lo que se quedan todavía son esas peculiaridades de la casa, ¿no? O sea, hace poco tiempo yo regresé a mi casa en Socabaya y encontré la lista que mi mamá había hecho para el mercado con la hamburguesa sin H y, y puta madre, me puse a llorar como un culo, ¿no? Pero lo contemplé tanto, porque de eso se trata también mi vivencia, o sea, se trata mucho de lo palpable, ¿no? O sea, de eso que
que emerge a mi memoria. Entonces he unido a mi mamá poniendo el vuelto en periódico, lo he puesto Cantuta y he puesto al Antonio que probablemente nunca va a regresar. Entonces, que se va de la casa. Pero Pero después de eso, queda en el texto y eso hace que exista esa escena, o sea, los trasciende, hace que trasciendan. sí, y sí, y por eso es un poco difícil, pues, ya, por ejemplo, es algo que a ustedes nomás les cuento, ¿no? No le cuento a todos, oye, no, me pasó esto, sino porque es algo que a mí me parece un poco íntimo, ¿no? Y me hace regresar a mi sensibilidad, porque de hecho el trabajo te pone de un lado bastante, no sé, como si todo fuera una, how do you say that? Como una anestesia. Todo el rato a veces me siento anestesiada, como que no quiero hacer mucho, o sea, quiero. Entonces, cuando regresa mi sensibilidad, es bastante interesante escribir. Y pensé mucho en mi mamá, o sea, ni cagando te vas a imaginar que yo pensaba en mi mamá en ese momento, pero está mi mamá ahí presente, ¿no? No quiero ser conocida como una vez leí de Elar Fuentes Pastor, creo que Peña, no Ay, sé, Dios mío, ¿por qué? porque hizo una biografía mía en la que dice, o sea, hizo una biografía de todos los poetas, y a mí me jodió un montón que la segunda línea de lo que escribía era como Ana Carolina nació este, en 1990 y a los 19 murió su madre y era como, o sea, no quiero que eso me defina, ¿me entiendes? Es lo que menos me define, o sea, es lo que más me define, pero lo que menos quisiera que me defina en sí, porque, o sea, no quiero ser como que la huevona traumada o la buena que te quiera dar pena, sino, puta, No, son cosas que pasan nomás, pues, ¿no? el traumado es Elar. El traumado es Elar, nuestro rubicundo historiador especializado en la pacheta, porque puta, se va 2 cuadras más allá, se pierde.